Hola a everyone, todos and y welcome to bienvenidos a la today's sesión del día de session, hoy. Fundraising in the COVID-19 Recaudar Economy. fondos en la economía My del name is Nancy COVID-19. Flores, Mi nombre es and I'm Nancy the Flores y soy Deputy la Director directora at the National Partnership for New en National Americans, Partnership for New NPO, Americans, the lead una host organization organización putting quien together preparó this year's National Immigrant la Integration Conferencia de Conference. Integración de I will be one of your Inmigrantes moderators Nacional. today, and I'm Yo so seré happy una to de be las co-moderating moderadoras y today's hoy se me session une la with sesión Ben con Barge Ben of the Barge National Committee for de Responsive National Community Philanthropy, Response who's Philanthropy, quien right está here. justo aquí. Ben will Ben introduce se himself presentará in en un just a moment. momento, pero But I want to yo tell quería you a little bit decirles un about what poco we're sobre lo talking que vamos a about in discutir this esta session. sesión. Today's La conversación conversation del will día de focus on hoy se how enfocará en American cómo los justice grupos de efforts to justicia raise de money inmigrantes y have refugiados pueden influenced recaudar American fondos behavior durante during la era the del COVID-19 COVID-19 y más pandemic. allá. Específicamente, Specifically, vamos a we're going to hear compartir how cómo to lograr achieve this esto on the en los movement términos del movimiento, no rather de la than the otra other way manera. around. You'll hear Escucharán from some de great grandes speakers oradores and you'll quienes hear how they've actually done compartirán it, cómo lo han hecho, real case studies van a and compartir stories sus from the ground. historias. It goes Esto without está sin saying decirse. how just ¿Qué tan uncertain this year incierto ha has sido been este año? for many Para of you, muchos, especially those especialmente para that aquellos manage quienes organizations or dirigen budgets, raise organizaciones, money for your recaudan fondos organization, para su your local organización o government agencias agencies, locales, manage se programs, encargan de programación, any of these cualquier leadership roles. posición de This session liderazgo. is Este for you. mensaje es para ustedes. We hope to Esperamos provide proveer concrete herramientas tools concretas que that will puedan help your ayudar fundraising efforts. en este proceso. You can Pueden expect esperar to come out salir of de this esta session sesión feeling empowered empoderados and y equipped to preparados con nuevas engage in herramientas para fundraising recaudar for fondos para su agencies and organización. institutions. Pero But eso no that's es not todo all lo que we'll vamos a do. hacer. En At este this time, momento I'll se turn lo it over pasaré a to Ben Ben Barge, Barge, my mi co-moderator, who will take you co-moderador, through quien nos what else hablará we también un do poco de la sesión today's del día de session. hoy. Ben, Ben, adelante. take it away. Gracias, Thanks, Nancy, y Nancy, and gracias a thanks to todos all of you ustedes for por making the tomarse el time tiempo today. del día de As hoy. Nancy said, Como this Nancy mencionó, session esta is sesión se about trata de you ustedes y making sure that asegurarnos all de of que your todo su work trabajo responding to the con la pandemic, respuesta a la caring for the new pandemia, preparándose para una administration, nueva protecting administración, our communities protegiendo a from nuestras comunidades de deportation, and the threats deportación from structural y racism, el racismo and from movement estructural building y is crear el funded at the movimiento. levels that you deserve. Mi My trabajo job is to give a es dar bit un more poco de más context to contexto what we know con lo que about the funding sabemos landscape con los before we dive fondos antes de into entrar a this esta conversation. conversación. Como Nancy So lo as Nancy mencionó, said, yo soy I'm Ben Ben Barge, Barge. I'm soy el the field director director at the en National Committee for Responsive Philanthropy o NCRP. Para ustedes que no nos conocen, NCRP es multirracial, multiasuntos, una organización sin fines de lucro. Se fundó hace años por grupos comunitarios para asegurarse que la filantropía sea responsable para aquellos con menos poder y oportunidad. Damos investigaciones, campañas para asegurarnos que los movimientos por la equidad y la justicia tengan los recursos necesarios para ser exitosos. Y ahora hemos trabajado muy cercanamente con líderes de movimientos de refugiados e inmigrantes y en nuestro sitio web pueden encontrar mucha información interactiva de los fondos para inmigrantes y refugiados, pero para darles un entendimiento de algo que se pueden llevar, históricamente, los fondos para las fundaciones, explícitamente para inmigrantes o refugiados, solo es el 1 a 2% de los subsidios de las fundaciones. Y de hecho, en muchos años, los deportes han recibido más fondos. También sabemos que grupos quienes trabajan localmente, organizan a la comunidad, trabajan en áreas más conservativas o son dirigidas por o tienen el enfoque en personas negras, API, MASA y o LGBTQ, inmigrantes, necesitan o reciben menos fondos. Sabemos que esto ha aumentado sustancialmente desde el 2016 con la administración de Trump, pero todavía sabemos que todavía falta mucho para lo que nuestras comunidades y lo que los movimientos pro-inmigrantes y pro-refugiados merecen. Como Nancy mencionó, en esta sesión hablaremos sobre una variedad de maneras en cómo pueden ser más exitosos al trabajar con fundadores para tener más poder en esas relaciones. Y si les interesa aprender más sobre una conexión, NCRP tendrá un análisis de poder de filantropías en el NIC del 2021. Y también pueden seguir a NCRP en estos sitios, incluyéndome a mí directamente. Hay mucho más por venir. Le regreso todo a Nancy. Gracias, Ben. Y yo también quiero mencionar que NCRP es una organización quien es miembro, así es que si las herramientas cuales compartió Ben les interesan o creen que su organización podría beneficiar de esto, contáctenos y podemos conectarlos para que vayan a su sitio web. Y con eso, yo creo que estamos listos para comenzar. Antes de comenzar con la sustancia de nuestra presentación, queremos presentarles al panel increíble del día de hoy. Así es que les presentaré a nuestro primer panelista.
Su nombre es Heather Infantry, de Transformation Alliance. Ella es la campeona del arte y cultura, una colectiva avanzando el desarrollo de tránsito equitativo con oportunidad. En mayo, Heather dirigió un esfuerzo exponiendo la fundación de Greater Atlanta Community Foundation por las líneas rojas en la comunidad negra, y esto resultó en una contribución de más de $1 millón para las organizaciones negras. Por favor, denle la bienvenida a nuestra primera panelista, Heather Infantry. Bienvenida. Gracias. Ahora se lo paso a Ben para que presente a nuestra siguiente oradora. Gracias, Nancy. También tenemos con nosotros a Sundrop Carter, quien es la directora ejecutiva de PIC en Pennsylvania, entrando en el papel después de 2 años como directora de organizadores. Ella siempre sabía que iba a ser parte de los movimientos para avanzar la justicia social. Y antes de PIC, ella trabajó con organizaciones y proyectos activistas apoyando a los trabajadores inmigrantes, luchando por sus derechos. Ella se graduó de Clark University. Nancy. Sí. Bueno, nuestra siguiente oradora es Robika Raskashun. Ella es experta en comunicaciones y organizadora comunitaria, sirviendo como codirectora ejecutiva en New York Immigration Coalition, NYIC. Ella creció y nació en Guyana. Ella emigró a Brooklyn, Nueva York, a la edad de 10. Ha pasado las últimas 2 décadas ayudando a las comunidades a crear su capacidad y su sustentabilidad. Ella ha trabajado en esto con la justicia racial, desarrollo de la fuerza laboral y derechos de inmigrantes. Robika, bienvenida al panel del día de hoy. Nos alegra tenerte aquí. Gracias, Nancy. Feliz de estar aquí. También tenemos a Kevin Douglas con nosotros el día de hoy, de GSER. Y Kevin se unió a GSER en febrero del 2019 y tiene más de 13 años de experiencia en el sector sin fines de lucro. Él trabajó como el codirector de política y abogacía para United Neighborhood Houses of New York, que es una red de ciudades y viviendas y comunidades en Nueva York. Cuando él estuvo ahí, dirigió campañas de abogacía que resultaron en cientos de millones de dólares en inversiones para servicios comunitarios por los gobiernos estatales y de las ciudades. Esto incluyó educación juvenil, apoyo para inmigrantes, diferente programación y servicios comunitarios en general. Así es que bienvenido, Kevin. Gracias, Ben. Y a lo último, tenemos a Monica Munn, quien dirige World Education Services Philanthropic Arm, cual da inversiones a organizaciones y líderes trabajando para asegurar que los empleados inmigrantes y refugiados puedan ser exitosos para crear economías más inclusivas. Ella previamente se encargó en la seguridad alimenticia en la Fundación Rockefeller. Antes en su carrera, Mónica trabajó en una empresa social, cual se enfoca en asegurarse que los empresarios y negocios pequeños en comunidades con bajos recursos, Latinx o negras, para que puedan tener el acceso al capital. Ella está en el comité de una red de fundadores. Bienvenida, Mónica. Hola a todos. Es maravilloso estar aquí con ustedes. Genial, y en este momento vamos a comenzar con nuestra discusión del panel. Si tienen preguntas para nuestros panelistas en cualquier momento, por favor ingrésenlas por el chat e intentaremos de referirnos a todas de ellas durante la presentación. Nancy, ¿quieres tomar la primera pregunta? Sí, por supuesto. Y vamos a intentar de responder a todas las preguntas del chat. Cada sesión es diferente, así es que si recibimos muchas preguntas, sí les pido disculpas de antemano. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responder a ellas en el chat. Ahora, nuestra primera pregunta. Esta es para Robika. Una gran parte de recaudar fondos es decirle a tu comunidad o contar la historia de tu comunidad y tu organización. Muchas quienes se nos unen han estado directamente haciendo cosas diferentes para responder a la pandemia, incluyendo, pero no limitado a asistencia en efectivo, cambiando sus servicios a formatos virtuales y muchas otras cosas más. Robika, como alguien quien sirvió como organizadora y directora ejecutiva para recaudar fondos, ¿qué consejos tienes para alguien quien es nuevo a recaudar fondos o está lidiando con muchas otras cosas adicionales, especialmente en este momento?
cómo la gente mejor puede contar su historia del COVID-19 en términos de recaudar fondos. Gracias, Nancy y Ben. Estoy feliz de ser parte de este panel para poder compartir nuestras experiencias de nuestros últimos 10 meses. Me gustaría hablar sobre lo que hicimos y lo que aprendimos durante los primeros meses de la pandemia. Hablaré sobre cómo contar la historia y recaudar fondos, y también compartiré los consejos mientras continúo. Espero que les ayuden. Como Nancy lo mencionó, mi nombre es Robika Rashishan y soy la codirectora ejecutiva en New York Immigration Coalition, un papel cual acabo de tomar en septiembre para decirles un poco sobre la coalición de inmigrantes de Nueva York. Es una de las coaliciones más grandes en el estado, representando a más de 200 miembros a través del estado de Nueva York. Pensamos que nosotros somos como que damos liderazgo a organizaciones sin fines de lucro, negocios, para poder implementar soluciones a los desafíos grandes a cuales se enfrentan los inmigrantes el día de hoy. Antes de mi papel actual, yo era vicepresidenta de Comunicaciones y Desarrollo, así es que supervisaba todo el trabajo de comunicaciones y de recaudación de fondos. Y tomé 2 décadas entrenando en cómo recaudar fondos y entrenando directores ejecutivos, especialmente a unos que eran nuevos en sus papeles. Bajo mi liderazgo, New York Immigration Coalition triplicó sus ingresos y esto nos permitió aumentar nuestra presencia a través del estado. Eso es para decir que yo sé bastante sobre cómo lidiar con diferentes papeles, y el consejo más importante es que tienen que crear un gran equipo que es capaz, ambicioso y recibe energía de la misión. Este es trabajo esencial y difícil y siempre es mi prioridad principal. Y tu equipo no tiene que incluir solamente a miembros del personal, incluye a tus aliados, tu mesa directiva y a otros quienes están dispuestos a hacer el trabajo contigo. Recaudar fondos no es un deporte solo y yo nunca lo haría sola. Pido ayuda de todas las personas a quienes acabo de mencionar. Y como ya sabemos, la pandemia impactó a Nueva York muy duro en marzo. Yo estuve en casa con un bebé de 1 mes cuando esto sucedió, así es que en muchas maneras yo ya estaba bajo cuarentena. Pero fue un momento muy dramático. Sabíamos que teníamos que cambiar nuestro trabajo rápidamente para servir a los inmigrantes. Las organizaciones estaban batallando, la demanda de asistencia para nuestras comunidades era inesperada y abrumante. Muchas organizaciones no tienen suficientes recursos y siempre se enfrentan a pérdidas financieras. Sabíamos que teníamos que hacer más y movernos rápidamente. Las historias que escuchábamos nos rompían el corazón. De varios miembros de la familia infectados con el COVID, muchos miembros de la familia muriendo debido a la falta del acceso al cuidado, las familias perdiendo sus empleos sin ahorros para poder continuar a pagar su medicamento y su vivienda. Y hemos visto las líneas tan largas en los bancos de comida. Las acciones cuales tomamos en las primeras 10 semanas incluyeron recaudar $2.7 millones para la asistencia de efectivo de emergencia para las personas quienes no calificaban para otros fondos de alivio, muchos inmigrantes indocumentados. Esto se distribuyó a organizaciones para que ellos pudieran apoyar sus servicios. Nosotros aplicamos para el programa de protección de pagos para poder asistir a nuestras organizaciones. Necesitamos ayuda para también apoyarlos con sus aplicaciones. Nosotros planificamos y tuvimos nuestra primera gala virtual y recaudamos $250,000 para apoyar todas las necesidades de la pandemia. Todo esto sucedió mientras movimos a más de 60 miembros del personal de diferentes trabajos a través de 5 diferentes regiones en el estado. Y mientras todo esto sucedía, desde el principio nos enfocamos en contar las historias, nos enfocamos en escuchar a nuestras organizaciones, quienes son miembros, y viendo los desafíos de sus perspectivas y también mantener la cultura de sus necesidades y preocupaciones combinadas. Y estamos determinados a actuar. Desde este momento, hicimos mucho esfuerzo en nuestras comunicaciones a través de nuestros propios canales y presentando diferentes avenidas. Éramos muy específicos del mensaje que queríamos presentar y lo repetíamos una y otra vez. Los inmigrantes son esenciales para nuestra economía y nuestra recuperación. Ellos están en la línea directa, pero no reciben ningún alivio. La pandemia desproporcionadamente impacta a las comunidades inmigrantes. Y mi segundo mensaje es escribir tu mensaje y compartir con tus embajadores y asegurarte de que todos
tengan esta visión y luego distribuir ese mensaje en todas las maneras posibles. Nosotros rompimos todas las reglas en cómo mandábamos nuestros anuncios y esto también nos apoyó para recibir pagos por Internet. Nos mantuvimos en contacto con muchas comunicaciones. Descubrimos el talento de diseño e ilustración en nuestro personal que nos ayudó a ilustrar qué tan esenciales son los inmigrantes y cómo ellos estaban siendo impactados por la pandemia. Nos enfocamos al contar historias de empleados esenciales durante el COVID y los recipientes de nuestro programa de asistencia de efectivo, sabiendo que las historias de los inmigrantes tenían que contarse y esas historias de experiencia vivida tienen su valor. También preparamos redes sociales para que ellos pudieran compartir la mensajería lo más pronto y más fácil posible. En el mundo en cual vivimos, con todas las diferentes audiencias a quienes queremos contactar, no hay solamente una manera de contar nuestra historia. Tenemos que comunicarnos a través de diferentes avenidas y resaltar los mensajes de los demás. Para los fundadores, preparamos muchos documentos a alto nivel, pero breves, para mantenerlos informados de nuestro trabajo. El primer enfoque en la abogacía del COVID-19 para las comunidades de inmigrantes y la segunda fue para el programa de asistencia de efectivo. Hicimos un mini reporte detallando nuestro impacto durante el COVID. Mi tercer consejo es, especialmente ahora, donde todos estamos trabajando desde casa y dando cuidado, es mantener todo breve pero de alto nivel, cual simplemente no hay suficiente tiempo para poder preparar unas partes muy largas o para que la gente pueda entrar en detalle en todo. La pandemia inspiró a muchas personas a llegar a la altura y unirse a nuestro movimiento. Hay nuevas maneras de crear aliados. Ahora también tuvimos una conexión, un diseñador de hip hop tuvo una venta para apoyarnos y un artista mexicano donó imágenes para beneficiar a nuestro trabajo. Otros amigos en el entretenimiento nos ayudaron para encontrar el talento para la gala virtual. Todos nuestros aliados y nuestro personal estaban creando conexiones. Una persona no puede lograr todo esto, requiere de todos nosotros. Y finalmente, yo quiero enfocarme al pensar en cómo vamos a contar las historias de los inmigrantes al trabajar con una nueva administración federal y luchamos por cosas como la reforma migratoria. Todos tendremos que trabajar muy duro para cambiar lo que ha sido una narrativa tóxica y racista con el gobierno tóxico y racista en contra de los inmigrantes. Las historias de los inmigrantes y el valor a este país se contarán. ¿Y quién mejor que todos nosotros aquí para avanzar esa narrativa? Quiero agradecerles tanto por su interés y el trabajo tan esencial cual todos hacen. Y estoy muy feliz de estar aquí con todos y de hablar sobre este tipo de trabajo. Muchísimas gracias, Robica, por tus comentarios y el trabajo increíble y liderazgo. Y por todas estas grandes palabras de sabiduría. Ahora se lo pasaré a Ben, quien presentará a nuestra siguiente oradora. Gracias a ambas. Heather, esta siguiente pregunta es para ti. La información nos presenta lo que ya sabemos, que los fondos para nuestras comunidades no es suficiente como debería. Y también sabemos que el antinegrismo se ve a través de todo este sector. Y contar la historia es muy importante. Tú has trabajado con tu comunidad este verano para desafiar a la fundación local en cómo crean sus subsidios, recaudando más de $1 millón para organizaciones negras en Georgia. Ese trabajo no se termina, pero cuéntanos, ¿qué has aprendido de esto y qué sigue? ¿Qué estrategias encontraste? Sí, Ben, gracias por la pregunta. Solo para dar un poco de más contexto a lo que sucedió en Atlanta. En mayo, Community Foundation for Great Atlanta hizo una ronda de fondos de alivio para el COVID. Habían preparado algunas rondas de fondos para, yo diría, organizaciones de salud y de servicios humanos, pero después designaron fondos específicamente para organizaciones de arte y cultura, cual era increíble para la comunidad de arte, porque había mucha preocupación de que se habían quedado fuera de este alivio, porque usualmente el arte y la cultura tienen la perspectiva de que no es una de esas necesidades, especialmente en una crisis. Lo que fue sorprendente de esta ronda de fondos, cual se había terminado en su primer ciclo, cual fue como $500,000 de recursos, es que habían excluido
de los 11 beneficiarios organizaciones negras. Y en este punto en la pandemia, nosotros tuvimos muy claro que la pandemia estaba teniendo un impacto desproporcionado en las comunidades negras y café. Y para la comunicación, para la fundación de la comunidad en la ciudad de Atlanta, que es la Meca Negra, una ciudad que tiene una comunidad vibrante negra, para que las organizaciones negras fueran excluidas con respecto a los fondos durante una crisis como esta, esto trajo mucha atención y yo mencioné eso y decidí tomar pasos en las redes sociales para expresar mi frustración y mi desilusión en lo que la Fundación de la Comunidad estaba haciendo. Lo que resultó de eso fue un esfuerzo completo que después reveló que no solamente en esta pandemia, pero también había creado líneas rojas y lo habían hecho desde la incepción de los fondos que ellos habían tenido. 27 años, 87% de los fondos eran para organizaciones dirigidas por personas blancas, que solamente eran dirigidas por blancos y servían a las audiencias blancas, contaban las historias del oeste europeo y el 10% de los fondos durante los 27 años de esos fondos solamente era para las organizaciones negras. Y eso fue un punto de cambio para la comunidad negra de arte y cultura, donde yo en verdad intenté de juntar este sector en una manera como nunca se había hecho antes. Y parte de la estrategia fue de identificar quiénes eran todos estos agentes, porque yo no conocía a todos en la cultura, aunque yo llevaba más de 20 años en esta ciudad y yo estaba muy involucrado en el trabajo de activismo y la abogacía para los fondos de arte. Así es que juntar a la comunidad, reunirnos de una manera en particular para poder tener una voz unificada, esto fue parte de la estrategia. Y una semana después de que habían hecho su anuncio, después del llamado, nosotros aprendimos del asesinato de George Floyd. Y después, al mover la crisis para poder conducir la narrativa de las líneas rojas en las organizaciones negras, fue parte de la táctica. Yo tuve tiempo para pasar en Nueva Orleans para hablar en una conferencia, pero una de las maneras que ayudó con la estrategia de todo lo que estábamos haciendo fue de que ellos estaban encontrando después de Katrina que los fundadores se estaban alejando. Tuvieron este interés e inversión en su comunidad durante el punto de Katrina, pero durante unos años estaban viendo que los fundadores se alejaban y nos dimos cuenta que en esta situación las crisis prestan la atención cual siempre queremos recibir de los fundadores. Así es que al recordar eso, ese momento donde la crisis puede ser un punto para avanzar tu recaudación de fondos, al saber que las crisis siempre llegarán en el tipo de trabajo cual nosotros hacemos, cómo nos podemos preparar y anticipar cuando una crisis pueda suceder para poder aprovecharnos y tomar ventaja. Así es que este momento fue perfecto para poder aplicar la presión necesaria para poder lograr que la Fundación Comunitaria tomara las preocupaciones y las demandas de la comunidad de arte y cultura en serio. En adición a esto, yo también hablé con mi círculo de influencia como alguien quien ha recaudado fondos por más de 15 años. Yo he conocido a muchos de los fundadores y donadores en Atlanta. Y yo sé que algunas de esas personas estaban en mesas directivas o tenían fondos en la fundación comunitaria. Así es que yo me contacté con esos individuos y les conté la historia de lo que estaba sucediendo. Y yo les pedí que aplicaran presión. Yo no les pedí que eligieran un lado, pero no. Yo lo que quería que hicieran, lo que muchos de ellos hicieron, es que yo quería que contactaran al liderazgo de la fundación comunitaria para expresar su preocupación, para expresar que eran conscientes de la situación y que estaban muy curiosos de cómo iba a resolver este problema a la fundación. En este esfuerzo de abogacía y campaña, necesitaba que sintieran la presión de todas partes, de nosotros quienes estamos en la comunidad trabajando y también de aquellos quienes están adentro de la institución
como fundadores y donadores, necesitaba de venir de cada ángulo para que no tuviera ninguna otra opción que responder. Parte de las demandas cuales hicimos era cambiar las pautas de cómo ellos animaban a las organizaciones para que aplicaran. Y también tuvimos demandas con el nivel de fondos y también lo que queríamos ver a la fundación que hiciera después de unas rondas de fondos para el COVID. Y cumplieron con la mayoría de las demandas. En unos casos hicieron algunos cambios que fueron mejor de lo que habíamos anticipado y de lo que habíamos pedido. Pero en la conclusión de esta campaña de 3 meses, 23 organizaciones dirigidas por personas negras, desde nuevas a instituciones por muchos años, vimos un total de más de 1.1 millones de dólares, cual fue increíble. Muchas de estas organizaciones no habían recibido fondos de esta fundación, ni siquiera estaban en el radar de la fundación comunitaria. Así es que en esta conferencia de prensa cual presenté, hablé sobre la significancia histórica de este momento. Lo tomé como reparaciones filantrópicas para poder entrar en este discurso más grande, este tipo de lenguaje, y también para ser responsable a la fundación hacia oportunidades futuras para poder apoyar a las organizaciones dirigidas por personas negras. Esto se podría aplicar a otras áreas de subsidios y que siempre podríamos usar esto como un modelo de algo que pudieron hacer en una cantidad de tiempo muy breve. Y lo que está sucediendo ahora, un producto maravilloso de esta experiencia ha sido la manera en cómo la comunidad de arte y cultura negra se ha juntado. Y hay muchas conversaciones que están sucediendo, hay un esfuerzo para buscar reparaciones, hay otros fundadores para cuales las inequidades continúan a desafiar y a excluir organizaciones negras. Así es que sus esfuerzos están ahí para ver a esos fundadores. También hay colaboración, cual estamos encontrando, y esta confianza que se está construyendo. Así es que es una conversación continua, y en términos de la fundación comunitaria, ahora están preparando una fuerza laboral de líderes negros en arte, en el aspecto cívico, para poder pensar y dar consejos en cómo asegurarse de que sus subsidios en el futuro sean más equitativos. Gracias, Heather. Me encanta esa historia y también la idea de las reparaciones filantrópicas. Hay tantas grandes lecciones de tu historia, de la presión colectiva, a tu red de contactos, a esta etapa tan grande de campaña. Ahora se lo regreso a Nancy. Gracias, Ben, Heather. Y yo sé que al principio de la sesión mencionamos para quién estamos modificando esta conversación. Y son muchas personas quienes trabajan en la comunidad, pero los fundadores absolutamente son bienvenidos a la conversación también. Al en verdad entrar en estos temas y al ver cómo colectivamente podemos hacer el gran trabajo para crear el cambio social, cómo colectivamente hacerlo mejor, y me encanta. Y repito los puntos de Ben, de la historia de Heather, el trabajo tan increíble. Y eso requiere valor para tomar ese liderazgo. Y es algo muy importante de compartir para que la gente pueda ver lo que es posible. Ahora continuaremos para escuchar a nuestro siguiente orador, Sundrop. La pregunta es para ti. Ahora, Pennsylvania Immigrant and Citizenship Coalition tienen subsidios colaborativos a través del Fondo de Pensilvania. También tuvieron un evento este verano con organizaciones y fundaciones desafiando a los fundadores a dar más para el movimiento. Cuéntanos sobre tu experiencia para crear poder, el poder de tus miembros, para poder recaudar fondos colectivamente en vez de en aislamiento. Muchísimas gracias, Nancy. Esto es una de mis discusiones favoritas, así es que estoy emocionada de estar aquí como parte de este panel. Ahora, primero, para compartir un poco sobre nosotros, PIC es una coalición de inmigrantes estatal que junta organizaciones a través de todo Pensilvania para abogar por la política proinmigrante a nivel local, estatal y federal. También conducimos involucración de votantes para nuevos ciudadanos, creando capacitación para nuestros miembros y también coordinando un fondo de subsidios, cual discutiré un poco más. Uno de nuestros valores centrales como organización, en verdad, es centrar el liderazgo de comunidades inmigrantes y refugiadas, porque firmemente creemos
que los derechos de inmigrantes deberían de ser dirigidos por inmigrantes y refugiados. Así es que como coalición de abogacía esto significa que intencionalmente centramos las voces de nuestra comunidad para atraer a los miembros quienes trabajan en las comunidades marginalizadas o bajo representadas en los espacios de inmigración, como inmigrantes y comunidades negras. Y también creo que este valor aplica a la filantropía y cómo el movimiento de dinero y recursos a través de organizaciones y a través de movimientos, cómo sucede. Al igual como la conversación de política, cómo se debe de centrar con ellos quienes su bienestar es más impactado por estas decisiones de política, las conversaciones de cómo los recursos y los fondos son divididos también está centrado en aquellos de quienes su bienestar será más impactado por esas decisiones y la división de la riqueza. Y esto significa las personas quienes generalmente son excluidas al acceso a esos recursos y las comunidades de quienes su trabajo creó esta riqueza desde el primer lugar. Como lo mencioné anteriormente, una de las cosas que sí sabemos de la división de recursos y fondos es que las organizaciones dirigidas por inmigrantes, por personas negras, organizaciones comunitarias y otras enfocadas en el cambio sistemático, todos tienen falta de recursos y muy a menudo son excluidas de la filantropía. Nosotros como una organización no podemos solucionar este problema solos, pero sí creemos que como coalición tenemos un papel para poder crear esos puentes y aprovechar nuestro poder y acceso para apoyar a nuestros socios, para crear una recaudación de fondos más colaborativa. Lo hacemos a través de diferentes maneras. Una es a través de coordinar un fondo de subsidios. También tenemos muchos subsidios con nuestros miembros y hemos creado una capacidad robusta durante el tiempo. Primero, PA is Ready es un programa cual fue creado en el 2014 por una organización de PIC en respuesta a la acción diferida para los padres. Y sabíamos que en Pensilvania, de que si se aprobaba esta política, nuestras organizaciones colectivamente no tenían la capacidad para lidiar con el aumento de personas quienes entrarían por la puerta queriendo completar sus aplicaciones y obtener autorización de empleo y protección de deportación. Así es que nos juntamos para poder averiguar cómo es que podríamos colaborar y maximizar las fortalezas complementarias con nuestras organizaciones comunitarias, y también reconocimos que había falta de fondos y de recursos para poder apoyar este trabajo. Pero aunque pudiéramos crear un modelo de servicios, no teníamos los recursos necesarios para darle fondos, asegurarse de que cada organización pudiera participar y proveer el nivel de servicios cual necesitaba su comunidad. Obviamente, todos sabemos que DAPA no se aprobó, pero la necesidad de servicios en nuestras comunidades, especialmente en comunidades rurales fuera de los centros urbanos de Filadelfia y de Pittsburgh, estas áreas todavía les faltaba recursos y todavía necesitamos de aumentar los recursos disponibles para nuestros socios, cuales tenían muchas barreras al acceso a lo que necesitaban. Primero, comenzamos con la educación de fundadores, al operar con abundancia en vez de competencia. Yo siempre digo que nos negamos a involucrarnos en la lucha de organizaciones sin fines de lucro. Y la idea de que no hay suficiente dinero disponible, esto es un mito. Las fundaciones están sentadas en miles de millones de dólares y hay decisiones cuales se toman para no distribuir ese dinero y regresarlo e invertirlo dentro de nuestras comunidades. Así es que comenzamos al ir con los fundadores y educarlos, primero, sobre por qué los grupos se juntaron, originalmente hablando sobre el DAPA y la necesidad para poder completar esas aplicaciones, pero después, durante los años, continuar a educar a los fundadores con respecto a lo que significa crear un movimiento para los derechos de inmigrantes. Y eso ha sido, yo creo, una gran fuente de fortalezas, porque los fundadores se sorprenden consistentemente de ver a 10, 15, 20 organizaciones trabajando juntos, unidos detrás de un mensaje y unidos detrás de una demanda clara de lo que nuestros movimientos y comunidades necesitan. Eso también nos permite demostrar la diversidad del movimiento de inmigrantes en Pensilvania y demuestra que todas las partes del ecosistema son necesarios, ¿verdad? No podemos solamente darle fondos a los servicios directos, no solamente podemos darle fondos a las organizaciones, tenemos que darle fondos a todos, referirnos a las necesidades inmediatas de nuestras comunidades, y tenemos que trabajar en ese cambio sistemático a largo plazo para no solamente repetir una y otra vez
solucionar estos problemas inmediatos, pero tenemos que cambiar los sistemas para poder aumentar el bienestar a largo plazo de nuestras comunidades. También vemos que PIC en nuestra posición como organización estatal y enfocada en la política, y yo también al ser una directora ejecutiva blanca, esto significa que muy a menudo tenemos acceso a áreas que nuestros socios de la comunidad simplemente no tienen, y con nosotros seremos escuchados por personas quienes quizá no estén completamente listas para involucrarse directamente con nuestros socios comunitarios. Así es que, en verdad vemos que es nuestro trabajo aprovecharnos de ese acceso y aprovecharnos de esas conversaciones para incluir las voces y las necesidades de nuestras comunidades. También vemos las conversaciones con fundadores como un lugar para crear un espacio de bajo riesgo para nombrar y defender en contra de las prácticas dañinas cuales vemos en la filantropía. Es riesgoso ir directamente con un fundador y decirles que sus prácticas son exclusivas. Como la historia de Heather es fenomenal para en verdad confrontar una práctica injusta directamente con el fundador y decirle esto tiene que cambiar. Algunas organizaciones sienten que ese es un riesgo que no están dispuestos a tomar todavía, o no es posible hacerlos por su cuenta si nadie más los está respaldando con esa conversación. Y entonces, el resumen de los fundadores, como el que tuvimos este verano, pudimos formular y ser anfitriones en colaboración con NCRP y una fundación local, y traer a nuestros socios comunitarios como expertos locales para que ellos pudieran compartir su experiencia, nombrar algunos de los problemas a cuales se enfrentaban en el acceso a la filantropía, como necesitar un proceso de aplicaciones simple y claro. Especialmente muchos de nuestros socios comunitarios son dirigidos por inmigrantes, el inglés es su segundo idioma. Estos sitios de web y las aplicaciones no te ayudan si no hablas ese idioma de los fondos, sin decir el inglés como el idioma principal. Y luego la necesidad de fondos a largo plazo y fondos de operación general. Y al tener estas reuniones, estamos creando el espacio para nuestros socios a que le den voz a estos desafíos y barreras, y también para educar a los fundadores sobre por qué una organización pequeña de voluntarios que solamente trabaja con una comunidad en particular en una ciudad en verdad es importante para el ecosistema en general, porque ellos son el mensajero en cual la comunidad confía, y tenemos que prestarle atención a esos grupos pequeños, al igual como lo hacemos a los grupos grandes y organizaciones enormes. Y la siguiente manera en cual esto ha preparado a crear poder colectivo alrededor de dividir los recursos y recaudar más dinero para nuestro movimiento. Esto es a través de nuestro modelo de crear subsidios en una manera participatoria. Esto es para directamente poner el poder de las decisiones directamente en las manos de los expertos, y los expertos son los líderes comunitarios, proveedores de servicios, quienes todos los días están trabajando dentro de las comunidades inmigrantes y refugiadas, y quienes entienden qué es lo que más se necesita. Esto es un fondo donde nosotros le pedimos a nuestros fundadores institucionales a que en verdad inviertan en este fondo, y que nuestras organizaciones puedan tomar todas las decisiones de cuáles son las prioridades de los fondos, y también poder evaluar y tomar estas decisiones de los subsidios para las aplicaciones y tomar esas decisiones al final. Y lo que nos hemos dado cuenta es que este proceso ha cambiado las dinámicas entre los fundadores y también sus beneficiarios tradicionales, cuáles son todos nuestros socios, pero también le ha dado a nuestros socios herramientas para en verdad cambiar o pensar sobre la dinámica de poder, de darle fondos a tus compañeros, cómo colectivamente podemos construir y aprovecharnos de nuestros recursos en una manera donde estemos operando con una actitud de abundancia, para no decir, bueno, si te doy $30,000 como subsidio, yo no voy a recibirlo, pero en vez, ¿cómo estamos dividiendo estos recursos en una manera que tiene más sentido y fortalece a nuestras comunidades a través de todo el Estado, pero todos juntos? Y también, este sistema de compañerismo le da acceso a los grupos cuales muy a menudo son excluidos. Tenemos tantos socios quienes son dirigidos por voluntarios, y PA is Ready, solamente el interés cual tienen para dar fondos es
porque no tienen una 990, no tienen un historial financiero, no tienen un presupuesto, porque simplemente están financiando su proyecto y su trabajo desde su bolsillo, porque saben que su comunidad no lo necesita, pero no tienen fondos externos para recibir apoyo en su trabajo. Como compañeros, nosotros sabemos y vemos el trabajo increíble cual estos grupos pequeños están haciendo, en una manera que potencialmente las fundaciones no pueden ver. Así es que PA is Ready es una manera para poder traer a esas personas, darles el dinero cual necesitan para poder crear su capacidad interna y poder ser sostenibles y poder presentarlos a la filantropía, presentarles a otros fundadores para poder continuar a aumentar su infraestructura interna. La segunda manera en cómo PIC en verdad ve cómo pensamos en la recaudación de fondos colaborativa es a través de un proceso de subsidios más pequeños. Así es que como coalición, yo creo que todo el trabajo que hace PIC, nosotros somos más fuertes y mejor podemos hacer nuestro trabajo como organización cuando nuestras organizaciones, miembros, son fuertes también. Cuando empecé en PIC me contrataron para trabajar en la reforma inmigratoria en el 2013, de nuevo, cuando buenas políticas proactivas estaban presentes. En la primera reunión de la coalición a cual asistí, había 40 organizaciones en la mesa y solo 4 o 5 eran organizaciones dirigidas por la comunidad. Y para mí, así no es como se puede crear un movimiento que pueda ganar. Tenemos que asegurarnos que los inmigrantes y refugiados estén en el centro de tomar las decisiones con respecto a las campañas y el trabajo que tiene que suceder para la liberación y la justicia. Y entonces, no solamente recaudamos fondos para PIC, sino también para nuestros socios. Cuando pensamos en oportunidades de, sea luchar por la equidad o luchar por políticas locales que dividan a ICE y a la policía, obviamente queremos darle fondos a nuestro trabajo como organización, pero también nos queremos asegurar de que los grupos comunitarios, cuales también están haciendo el trabajo diario para movilizar y organizar, también reciban esos recursos. Siempre queremos pensar sobre cómo podemos recaudar dinero para PIC y cómo traemos a nuestros miembros con nosotros para asegurarnos que ellos tengan los recursos necesarios para poder hacer este trabajo. Y de nuevo, poder cambiar nuestra actitud para poder trabajar de un marco con abundancia. Hay más para todos nosotros y mientras más luchamos todos juntos por nosotros, más podremos cambiar este paisaje de los fondos para asegurarnos de que todos tengamos lo necesario para crear una sociedad más justa. Y finalmente, en la capacitación, obviamente los fondos son cruciales. Mientras vivamos en un sistema capitalista, tenemos que pagar nuestro alquiler, alimentar a nuestras familias, pero eso no es todo. Así es que también estamos trabajando para apoyar a nuestros socios, para darles el entrenamiento, la capacitación, cual los permitirá hacer organizaciones más fuertes, más poderosas para poder dirigir el movimiento para los derechos de inmigrantes y proveer los servicios que necesitan sus comunidades. Yo creo que ahí es donde pararé por ahora. Muchísimas gracias, Sundrop. Yo siempre estaba acertando con mi cabeza, decía, sí, eso es lo correcto. Y también hay muchos subsidios con las organizaciones, quienes son miembros, así es que definitivamente entiendo muchos de los puntos cuales mencionaste. Muchísimas gracias por el trabajo increíble cual están haciendo en Pensilvania. Bueno, ahora se lo regreso a Ben para que presente a nuestro siguiente orador. Gracias, Nancy. Gracias, Sundrop. Bueno, esta siguiente pregunta es para las personas en la mañana quienes trabajan más cercanamente con fundadores. Durante la era del COVID-19, muchas organizaciones sin fines de lucro han visto sus presupuestos impactados. Y esto ha impactado a las organizaciones que ya estaban batallando antes de la pandemia. Mónica y Kevin, esta pregunta es para ustedes. Empezaremos contigo, Kevin, primero. ¿Cómo has visto que los fundadores han respondido a la crisis del COVID-19 hasta el momento? ¿Y qué debería de saber la gente sobre lo que está pensando la gente ahora, dado tu trabajo como organización de apoyo en la filantropía? Sí, esa es una gran pregunta y estoy tan honrado como para continuar y seguir a los presentadores increíbles cuales hemos visto en términos de cómo pensar en la recaudación de fondos. Como mencionamos, GSUR es una organización de filantropía. Nosotros estamos en una posición única donde no somos fundadores, no estamos en esa área, pero nuestro trabajo es de educar y animar a los fundadores a
dar inversiones en movimientos de inmigrantes y refugiados. Y ahora tenemos la perspectiva en cómo piensan sobre estos asuntos. Así es que al pensar en el 2020 y pensar sobre cómo los fundadores reaccionaron y vimos que había aumentos y vimos aumentos en esta responsabilidad y también un enfoque en la justicia racial. Y estas son las tres cosas cuales llegaron a mi mente en términos de este cambio filantrópico en el 2020. Y me complació ver que esto se afirmó con la investigación cual se había completado anteriormente este año, cual presentó un análisis de los líderes a través de todo el país, y en verdad encontramos esto. Una de las averiguaciones claves era que el 60% de las fundaciones habían aumentado lo que donaban, con un aumento del 17% en promedio. Y luego, estos fondos fueron para el COVID, cual fue un área inesperada, que requirió flexibilidad, y los fundadores hicieron las cosas un poco diferente. El 11% de los fundadores tomaron la equidad racial como un enfoque principal en relación al principio del año, y el 85% de ellos dijeron que habían adaptado prácticas cuales podrían disminuir los requisitos para los subsidios. 2/3 habían reducido otros requisitos para aplicaciones para facilitar esto, y muchas personas le permitieron a la gente a poder extender la cronología del tiempo de sus subsidios. Así es que estas son las diferentes áreas donde a veces se puede perder el ánimo en este espacio de cómo podemos recaudar todos estos recursos de la filantropía y llevarla a la gente quien más lo necesita, quien hace el trabajo diario. Ahora, cuando la gente le preguntan sobre cómo avanzar y cómo pensar, la mayoría abrumante dijeron que estaban encontrando nuevos beneficiarios. El 82% de los respondientes dijeron que estaban considerando nuevas prácticas del trabajo de diversidad, inclusión y equidad. Así es que esta es una gran oportunidad para los líderes en el movimiento para pensar estratégicamente en cómo pueden entrar en esta cantidad de fondos cual se presenta una flexibilidad para los fundadores y también en diferentes áreas de enfoque. Sí tenemos diferentes áreas de preocupación, cuales nosotros consideramos como nuestro grupo para animar a nuestros miembros a que le presten atención a esto. Uno es, hay un gran temor en términos de que se pueda perder esto, pero Biden fue elegido y la gente solo está enfocado en el impacto profundo de nuestro sistema inmigratorio. Y esto era antes de Trump, pero él explotó y reveló muchas cosas. Pero estos asuntos no se habían solucionado, pero para los fundadores quienes entraron después de la elección de Trump en respuesta a la separación familiar y la crisis, hay preocupación de que si va a ser duradero todo este esfuerzo. Porque ahora que ven como que se ha terminado esta crisis, por así decirse. Y una de las cosas que queremos animar a la gente a que piensen es cómo ayudar a los fundadores a ver esto como un momento para capitalizar sobre las inversiones. Si tenemos la discreción para los fondos de emergencia o de alivio, esto ayudaría más trabajar y dar inversiones para el cambio sistemático, en vez de simplemente reaccionar. Así es que nosotros estamos enfocándonos en eso. Y otro es las prioridades de competencia. Cada asunto, cada movimiento tiene sus campeones, sus líderes, y todos tienen validez. Y también hay un cambio en posiciones y en este sector, pero también en la filantropía, donde nos podemos enfocar, y también si estamos viendo a la transición. La inmigración no está mencionada. Él ha mencionado que hay algunos asuntos cuales él tomará en relación a la inmigración. Tiene 4 prioridades: el COVID-19, la recuperación económica, equidad racial y el cambio climático. Obviamente, los refugiados y los que buscan asilo son impactados por todos estos asuntos, porque no es una estrategia de enfoque específicamente a la inmigración. Y eso tiene implicaciones para la filantropía y su capacidad de poder avanzar estos asuntos, ya que no es nombrada una prioridad por la administración. Así es que mientras los fundadores van creciendo con esta conciencia y sus inversiones, dependerá de las personas en la comunidad en pensar en cómo contarán la historia, cómo se mueven juntos para tener estas intersecciones donde los fundadores pueden ver algo que ellos puedan hacer, aunque la inmigración no sea una de las prioridades de ellos. Al hablar con nuestra membresía sobre la inmigración específicamente, hay algunas áreas donde están pensando los fundadores. Una es con respecto
respecto a la respuesta fronteriza. Yo sé que sabemos que hay una preocupación de que cuando Biden entre a la oficina la gente verá una oportunidad de buscar asilo en una manera que no se ha permitido en los últimos años, con cómo ha disminuido el protocolo de protección de inmigrantes. Así es que habrá una gran necesidad humanitaria en la frontera. Eso es algo cual los fundadores deberían de ver, cómo se verá la frontera, desde refugios a comida, a los casos, transportación, servicios. Esa es una área donde la gente debería de pensar en cómo pueden responder con la capacidad. Servicios legales serán un gran impacto. Sabemos que muchas personas en este webinario buscarán los caminos para la legalización o naturalización para trabajadores esenciales, receptores de DACA y tantas personas más. Y si alguno de esos se puede aprobar, los recursos serán necesarios para poder facilitar esas oportunidades. El cambio de narrativa siempre es una parte donde los fundadores en verdad están interesados, en todos los niveles. Hay diferentes teorías de cambio. Bueno, teorías de cómo puedes cambiar y cómo creas este cambio. Y la gente está dividiendo todo lo electoral, todas las elecciones y una parte de esta área de la filantropía es pensar si hay diferentes mensajes, cuáles pueden ver a las organizaciones quienes han apoyado políticas con xenofobia, o si hay diferentes maneras de poder localizar todo para luchar por el cambio, pensar en la narrativa y las estrategias. Esto es un gran interés para los fundadores. Involucración cívica y la democracia llegó en un gran alivio en el último año. Muchas amenazas a nuestra democracia. Y muchos fundadores quienes no habían pensado en eso están viendo las intersecciones con la involucración civil, la democracia y la inmigración. Así es que en este año futuro, después del censo, y esa es una área donde hay una oportunidad. Y también las oportunidades estatales. No todos los fundadores están involucrados a nivel nacional. Es más regional su enfoque y les interesa las necesidades de sus beneficiarios para involucrarse al nivel estatal, el nivel más local, y para poder tener una capacidad más grande. Así es que esta es una área donde los fundadores pueden entrar. Ahora terminaré en un segundo, pero mi recomendación sería, de la posición en cual estamos aquí al escuchar estas conversaciones, es primero para pensar sobre las intersecciones y cómo se pueden referir con esto a su trabajo, al ver a los asuntos inmigrantes, equidad racial, cambio climático y la recuperación económica en una manera que pueda hablar directamente con los fundadores. Colaboraciones, ya mencionamos esto. A las fundaciones les encantan las colaboraciones. Ellos no quieren ser los últimos en entrar a una nueva estrategia o idea. Así es que hay que pensar en dónde pueden estar esas colaboraciones emocionantes. Nuestro trabajo será con los fundadores. Los fundadores siempre quieren ver dónde hay faltas, dónde faltan fondos. Así es que ayudar a los fundadores a entender su comunidad, cuáles son esas necesidades específicas y las estrategias a cómo solucionarlas siempre es muy importante. Y luego finalmente entender al fundador. Todos piensan que son únicos y la gente en la filantropía dicen, si ves una fundación, solamente has visto una fundación. Pero esto debería de ser lo mismo para cualquier organización de movimiento y entender la teoría del cambio para el fundador, ya sean un fundador principalmente con servicios o entender cómo es que ellos ven su trabajo, cómo ellos ven el cambio. Les ayudará a mejor poder contar su historia durante su presentación, porque si estés hablando en teoría o los estés desafiando para que expandan esa teoría. Ahora esas son algunas de las recomendaciones que yo tengo para cómo referirnos a los fundadores. Y yo creo que lo dejaré ahí y regresaré contigo, Ben. Gracias, Kevin. Es información muy importante para todos poder pensar en dónde está la mentalidad de los fundadores ahora. Y para continuar esa conversación, Mónica, ahora te hago la misma pregunta. Como fundadora tú misma y alguien quien habla con otras fundaciones, ¿qué crees que debería de saber la gente? ¿En dónde está la mentalidad de las filantropías ahorita? Oh, muchísimas gracias, Ben, y tan emocionada de poder continuar con esta sabiduría increíble que se ha compartido en este grupo. Y también, Kevin, gracias por dibujar esto a nivel nacional, de dónde están los diferentes fundadores en sus viajes largos para poder apoyar a las comunidades inmigrantes y refugiadas en el movimiento. Como un poco de contexto sobre los servicios de educación
Nosotros estamos aquí donde tomamos el mundo de ser una empresa social sin fines de lucro y también ser un fundador. Wes lleva más de 45 años apoyando a los inmigrantes, refugiados y también estudiantes internacionales para poder lograr sus carreras educativas en Estados Unidos y en Canadá. Y hace como año y medio lanzamos nuestra área filantrópica, Wes Merriam Asafa Fund. Y esto lo vimos nosotros como al generar los diferentes servicios de Wes. Esto era esencial para nosotros en poder invertir esos recursos de nuevo en las comunidades inmigrantes y refugiadas a través de herramientas como el capital filantrópico. Ahora, es muy interesante conocer esta conversación porque yo tengo el sombrero de fundación, pero también estoy pensando desde su posición, porque somos una organización nosotros mismos, cual tiene el interés de mantener a nuestro personal con apoyo, seguir continuando y poder entregar productos de alta calidad, servicios, programación para nuestros clientes y nuestros socios alrededor del mundo. Y entonces, cuando Wes Merriam Asafa Fund comenzó, empezamos para apoyar a los empleados, inmigrantes y refugiados y asegurarnos de que pudieran tener acceso a buenos empleos, que paguen bien y que a nivel sistémico poder contribuir a una economía más sustentable y justa en Estados Unidos y Canadá. Al desarrollar esa estrategia, nosotros en verdad queríamos enfocarnos en las comunidades inmigrantes y refugiadas y organizaciones que trabajan con ellos, escuchar de ellos sobre dónde están las necesidades. Ustedes díganos a nosotros, sabemos que hay muchas soluciones cuales se requieren al nivel sistémico e individual para poder conducir el cambio. Y entonces, nosotros durante el último año y medio al trabajar en esto eran las cosas que no serían sorprendentes. Necesitamos más apoyo para el desarrollo de la fuerza laboral, desarrollo del idioma de inglés, desarrollar destrezas, apoyar con cuidado infantil y cuidado de salud para apoyar a las familias, pero también una manera más holística en cómo referirse a estos modelos, inclusión financiera. Todo eso en verdad ha ayudado como movimientos a encontrar estas prioridades y presentando nuestros nuevos dólares. Y también pasamos tiempo al pensar en ¿qué tipo de socio queremos ser? Al escuchar de Sundrop y de Heather, hay ejemplos increíbles de lo que una buena filantropía, cómo se puede ver eso y cómo no. Así es que en verdad queremos aprender de otros, tener experimentos nosotros mismos, pero también tener esta inclusión, equidad, oportunidad como fundadores. En particular con este año, es aún más importante escuchar los desafíos cuales nuestros socios están navegando, y es la salud, el impacto social del COVID-19. Así es que me gustaría compartir con ustedes nuestras reflexiones sobre las tendencias cuales estamos viendo al nivel local, nacional e internacional, en lo que significa hacer una democracia de la filantropía. Sundrop compartió unos grandes ejemplos y también cómo podemos ver hacia adelante y en verdad distribuir el poder entre la filantropía y la comunidad, especialmente durante la pandemia del COVID-19 y el racismo estructural. Yo creo que hay ideas aquí y también algunos siguientes pasos en cómo podrías involucrarte y también en los fundadores potenciales. Yo en verdad creo que esto es un momento donde la filantropía debería, y yo creo que sí puede, cambiar por algo mejor. Y en verdad poder pensar cómo en verdad estamos colaborando y centrando a las comunidades y distribuyendo el poder, no solamente de la estrategia, pero también para tomar las decisiones y regresarle eso a las comunidades. Y yo creo que hay muchos ejemplos prometedores de cómo esto está sucediendo en diferentes espacios. Pensamos en los presupuestos que quizá no esté sucediendo en tu comunidad, en tu ciudad, este desarrollo comunitario, pero también el poder elegir cómo los beneficiarios y los movimientos están hablando con los fundadores, las organizaciones que dirán, yo no tomaré dinero de un fundador que no refleje mis valores. Eso yo creo que es un paso enorme en la dirección hacia donde queremos dirigirnos, donde las organizaciones están siendo responsables a los valores para poder servir a las comunidades que mencionan en su misión. Y yo creo que lo que me emociona y las conversaciones que tenemos es que estamos en este movimiento de filantropía, cual incluye prácticas increíbles,
como estos subsidios participatorios. Yo creo que hay ejemplos donde podemos ver PA is Ready es fantástico como un modelo. Estamos viendo fundaciones enormes como la Fundación Ford, que está declarando un compromiso a no solamente tener esto, que es importante, pero que están explorando estas oportunidades y cómo están viendo el poder de las decisiones de subsidios. Y otros, uno de nuestros socios, el Centro Beck para el Impacto Social e Innovación, ha organizado muchas conversaciones sobre cómo podemos cambiar el balance del poder en la filantropía, y han tenido una gran conversación con una organización que se llama Heron, que fue uno de los primeros en cambiar el 100% de su patrocinio a el impacto. Y durante ese viaje descubrieron que no solamente es suficiente tener todas tus ventajas de la fundación invertidas en el impacto, pero tienes que pasarle los recursos a las comunidades y apoyarlos a que ellos las desplieguen. También desarrollar las estrategias comunitarias, como yo sé que ustedes saben que es importante, y luego el acto de los fondos también. Aunque esté centrado en el impacto, también no necesariamente está centrado en las necesidades. Ahora, esto nos anima y en verdad me encantan los ejemplos cual compartió Heather de cómo podemos tener oportunidades internas y externas para poder poner presión, para recibir más de esto con los fundadores y también hablar con ellos para poder ayudar a que muevan la aguja dentro de las organizaciones para que puedan crecer y asegurarnos de que las prácticas como estas sean el nuevo normal. Ahora, en el West Mariam Assefa Fund, nosotros pensamos en desplegar y adaptar un marco de filantropía para nosotros. Algunas de las cosas cuales hemos experimentado incluyen cómo es que puedes simplificar tu aplicación para fondos. Nunca pidas información que no necesitas para tomar la decisión. Manténlo lo más simple posible, poder proveer muchísima transparencia y apoyo a tus aplicantes. Ayudar a las organizaciones a entender cuáles son los requisitos de elegibilidad, qué es lo que estamos intentando de encontrar como soluciones. Así nadie pierde su tiempo en la aplicación que no será un buen encaje para su organización. Ahora también, nosotros presentamos un comité externo de selecciones, líderes comunitarios, expertos nacionales en diferentes asuntos, y les mencionamos a ellos. Ayúdennos a elegir quiénes son los 10 principales. Y habían más organizaciones de lo que planeamos en apoyar, pero pudimos incluir más recursos para poder reflejar la sabiduría del comité y donde pensaban que estaban las ideas más prometedoras. Y a mí me encanta la idea. Yo creo que es donde para los fundadores es cómo pueden pensar en proveer recursos para los aplicantes hasta aquellos que no sean seleccionados. ¿Cómo puedes? Sandra mencionó un gran apoyo para recaudar fondos para tus socios, que yo sí, estoy completamente de acuerdo, pero también hay recursos que inevitablemente son finitos. Hay organizaciones increíbles a cuales simplemente no puedes apoyar. ¿Cómo los presentas con otros fundadores? Oportunidades para que ellos compartan sus historias. Varias personas han hablado sobre los fondos generales y sí, yo apoyo eso, y hasta para organizaciones cuales estén buscando en ideas específicas o iniciativas, asegurarse de que hagan cualquier fondo indirecto, o bueno, gastos indirectos. Asegúrense de que ellos puedan navegar con el presupuesto como sea necesario. Y luego también apoyen a sus socios al invertir con su personal, en particular en estos días, en el bienestar y la salud mental del personal. Proveer un poco de apoyo para los fondos en esto. Y también ofrecer apoyo para los socios más allá del cheque. Para muchos fundadores, todas estas son cosas cuales se pueden lograr. Y hay tantos recursos cuales existen, de NCRP hasta GrantCraft, el Centro para Filantropías, que pueden ayudar a poner todo esto en práctica. Yo digo también a los líderes y practicantes algunas sugerencias al trabajar con su fundador actual o nuevos fundadores, cómo pueden animarlos a que puedan adaptar prácticas como estas y tácticas específicas cuales podrían explorar con sus propias colaboraciones con ellos. Yo creo que muy a menudo, primero, cuando están negociando un acuerdo con un socio,
¿Cómo pueden luchar para poder tener requisitos de lo que les van a entregar? ¿Dónde están las maneras de encontrar el éxito juntos? Al hacer la pregunta y en verdad animarlos a que les permitan avanzar con los documentos similares cuales estés utilizando con otros fundadores para no tener que crear cosas nuevas para cada persona diferente. Yo creo que otro aspecto importante es que todo se comunique. Y yo creo que muchos fundadores en verdad quieren aplicar, tienen su agenda para poder comunicar el liderazgo de sus trabajadores y sus socios, así es que hay que mantener su voz dentro de esto. Y en términos de negociar cosas así, también puedes compartir el tipo de trabajo cual prefieres al describir a tus socios, tus comunidades, tu trabajo. Yo creo que las fundaciones y la filantropía están intentando de avanzar hacia un marco basado en las ventajas en vez del déficit. Así es que así se puede comunicar qué es lo que necesitan ustedes. Y como hemos mencionado, yo creo que tantos fundadores ya están avanzando hacia este apoyo de fondos generales para operaciones. Bueno, quizá todos sea una exageración, pero varios sí. Y esta conversación no se ha tenido con un fundador. Yo creo que hay una multitud de grandes recursos disponibles para por qué las organizaciones deberían de tener esto en su cultura, cualquier razón para que todo esto se pueda lograr. Ciertamente podemos compartir algunas de esas cosas para que estén preparados al tener esa conversación con sus fundadores. Y luego también, a lo último, preguntar qué tipo de apoyo pueden proveer, más allá del cheque, qué introducciones pueden darte con otros fundadores, otro apoyo, qué tipo de apoyo, asistencia técnica, capacitación, cómo piensan sobre la comunidad de socios que ellos tienen. Por supuesto, el apoyo financiero es absolutamente esencial, pero hay tantas cosas más, cuáles son requeridas para poder ayudarle a ser lo más exitoso posible y el papel que tienen los fundadores para permitir todo eso. Y eso es parte de su rol como el fundador, no solamente el cheque. Esos son algunos consejos y pensamientos. Al estar en ambos lados de la mesa de fundación, y también esperamos que estas pueden ser cosas. Vamos a compartir algunos recursos después de eso y ejemplos que quizá les pueda ayudar a conducir más impacto en su comunidad y ayudarnos a todos a contribuir hacia un campo de la filantropía más equitativo. Gracias, Mónica. Tantos consejos tan concretos que en verdad le ayudarán a la gente en la llamada. Nancy, te regreso todo para concluir. Sí, gracias, Ben. Y nosotros vamos a incluir en el chat algunos de los recursos cuales mencionamos para que puedan usarlos todos ustedes. Ahí es donde podrán encontrar algunas cosas en el chat de toda esta información ahora. Para nuestra última pregunta, lo queremos hacer rápidamente, una ronda relámpago, y esto es para todos nuestros panelistas. Ahora, ¿qué pensamientos finales o consejos podrías compartir con la gente quien escucha el día de hoy, cual quizá no hemos mencionado o que quizá querían elaborar sobre algo? Esto es una ronda relámpago. Muy rápido, queremos escuchar de todos los panelistas al cerrar esta sección. Ahora comenzaremos con Rubika. Gracias, Nancy. Ahora voy primero de nuevo. A ver, yo solo quiero decir que me encantó escuchar de Heather y de Sundrop y cómo ellos han desafiado la comunidad de fundadores. Y luego al escuchar a Mónica cómo este paisaje de fundaciones está cambiando para ser más inclusivo, incluyendo las prácticas de diversidad, equidad e inclusión, al crear subsidios. Lo que yo diría es que si la filantropía no puede responder en este momento donde nos enfrentamos a una pandemia global, entonces, ¿cuándo? Yo quiero repetir que el momento es ahora y seguiré repitiendo ese mensaje. Sabemos todo el trabajo que tiene que suceder y cuánto sufrimiento está sucediendo. Y en verdad necesitamos que la filantropía responda en este momento. Y de una manera u otra, seguiremos empujando con esto. Y hay una posibilidad para ahora de entender estas comunicaciones directas con los fundadores. Y en verdad espero que esto pueda suceder. Y también quiero
resaltar lo que mencionó Mónica con respecto al apoyo para la gente quien está haciendo el tipo de trabajo cual hacemos, como apoyo de salud mental. Kevin y yo acabamos de tener una conversación sobre esto hace algunas semanas, en cómo esto se necesita tan desesperadamente en nuestro trabajo y cómo tenemos que cambiar en el aspecto sin fines de lucro para todos poder cuidarnos y hacer el trabajo central cual todos hacemos. Y no lidiar con este cansancio inmenso que se ve también en nuestro campo. Y también estoy emocionada de ver lo que sucede en el futuro. Gracias, Nancy. Gracias, Rebecca. Y ahora terminaré todo y se lo pasaré a Heather para continuar todo esto de pensamientos finales. Sí, gracias. A mí en verdad me gusta lo que mencionó Mónica sobre cambiar el poder y como representantes de organizaciones sin fines de lucro, al sostener a las fundaciones y que se hagan responsables y que esté alineado lo que hacen con sus valores. Y si no, hay que llevar nuestro negocio a otro lugar. Hay un privilegio de los fundadores de invertir en nuestro trabajo y tenemos que recordar eso al luchar por nuestras causas. Yo creo que otra sabiduría cual he obtenido con este esfuerzo de abogacía es la importancia de los datos, la información. Estamos liderando unas conversaciones con otros fundadores cuales han tenido grandes desigualdades basado al ver a 10 años en los 90, y hemos presentado esa información en sesiones cerradas con los fundadores y ellos estaban sorprendidos de ver esta información. Están completamente inconscientes de lo que está sucediendo, así es que hay que mantenernos actualizados con la información y hay que hacer responsables a los fundadores a que todo esté alineado con lo que ellos dicen que quieren hacer. Y es lo que tenemos que recordar. Genial, muchísimas gracias, Heather. Misma pregunta, ahora se lo paso a Sandra. Sí, yo solamente quiero como repetir lo que Heather acaba de decir. Yo creo que al trabajar con socios comunitarios, yo creo que los organizadores son las personas más valientes, creativas, quienes están listos para confrontar al poder en diferentes maneras. Y yo siento que a veces cuando entramos en estos espacios con los fundadores se nos olvida ese poder. Y para mí, yo creo que tenemos que regresar todo este poder a las conversaciones con fundaciones. Y yo creo que es una de las lecciones de PA is Ready. Cuando estamos en ese espacio, en verdad decimos, esto necesita nuestro movimiento, es lo que necesita nuestra comunidad. Y luego todo nuestro movimiento es al decirle que este es el momento donde en verdad puede cambiar la dinámica de poder y en verdad fuerza a los fundadores a pensar de que fundamentalmente ellos son aliados en este movimiento, no pueden tomar las decisiones del movimiento. Así es que yo creo que en verdad poder recordar que tú como organizador tienes el poder y los fundadores tienen la herramienta cual nos ayudará a crear el mundo cual queremos. Muchísimas gracias, Sandra. Kevin, la misma pregunta para ti. Sí, ahora ha sido un absoluto placer poder estar en este panel con mis colegas y obviamente mi recomendación es de ver esta sesión de nuevo y ahorita todo lo que Sandra, Mónica, Rebecca, todos han compartido ha sido increíble. Y una cosa que yo mencionaría sería mencionar de nuevo, encontrar estas intersecciones del año, en verdad ver a la realidad de dónde está el país, cuáles serán las prioridades de la administración y de las fundaciones, y cómo poder contar la historia, en cómo todo esto se puede alinear. Esa es mi parte, gracias. Gracias, Kevin. Nancy, ahora se lo pasamos a Mónica. Sí, absolutamente. Bueno, gracias, Nancy. Ahora la presión de ser la última persona. Es difícil concluir después de estos últimos comentarios increíbles, pero supongo que las dos cosas que yo compartiría para los fundadores, mi guía sería simple. No hay razón de nosotros al existir si no fuera por las organizaciones y comunidades con quienes trabajamos para representar. Así es que al final del día nosotros tenemos que escucharlas y tenemos que aprender y tenemos que trabajar en colaboración con ellos para apoyarlos. Y luego para todos las organizaciones que sirven a inmigrantes y refugiados y todos los líderes, continúen a hacer lo que hacen. Necesitamos más de ustedes y más del impacto increíble cual
cual ustedes tienen. Y me encanta el punto de Sundrop de mantener ese poder y contar tu historia en la manera en como la quieras contar. Y no en la manera de, bueno, por supuesto, siempre hay estrategia, por supuesto, en cómo posicionarte con diferentes audiencias y diferentes fundadores, pero no temer a decir lo que es importante para ti y por qué, aunque eso vaya en contra de lo que piensa el fundador. Todos tenemos que luchar por lo que necesitamos. Esto es una sesión tan increíble y estoy emocionada de verla de nuevo. Bueno, gracias, Mónica. Y luego todos los panelistas del día de hoy por compartir su expertitud y su guianza. Yo espero que todos quienes han visto esta sesión la han disfrutado. En verdad queríamos compartir qué es lo que está funcionando, cuáles son algunos ejemplos para diferentes partes del país, diferentes tipos de organizaciones, en cómo hemos podido avanzar esto durante un tiempo tan crucial. Esperamos poder haber dado herramientas para cómo lidiar con estos tiempos desafiantes. Por mi parte, muchísimas gracias y ahora se lo paso a mi comoderador para que nos dé un cierre. Gracias. Sí, yo repito todo lo que has dicho, Nancy, todo lo que los panelistas mencionaron. Lo que escuchamos en verdad nos lleva de consejos a estrategias para crear poder. Y es importante recordar que la riqueza existe en nuestras comunidades y este dinero nos pertenece a todos. Así es que muchísimas gracias a todos por su tiempo el día de hoy y continuaremos la conversación después.